tardes desde el nublado Copenhague y bienvenido al seminario web Cómo el sector privado puede evaluar e informar de manera transparente sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, organizado por UNEP DTU Partnership UDP. Mi nombre es Begonia y trabajo como asistente de investigación en UDP y seré la moderadora del seminario web de hoy. Un par de cosas antes de pasar al contenido principal de nuestro seminario web, el cual tendrá una duración aproximadamente de unos 90 minutos, incluido el tiempo para preguntas y respuestas al final. En caso de que no puedas quedarte hasta el final o quieras volver a una de nuestras presentaciones, todos los materiales y la grabación del seminario estarán disponibles online en unos días. Antes de comenzar a discutir sobre el seminario web de hoy, me gustaría informar a nuestros asistentes de un par de cosas. Cumplimos con la Ley General de Protección de Datos, también conocida como GDPR. Esto significa que sus datos personales, como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, se procesan y almacenan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Tiene pleno acceso a los datos que se traten sobre usted y en cualquier momento puede solicitar la suspensión o rectificación de los datos en caso de que estos sean inexactos. Para acceder o ampliar información, por favor contacte con las personas que se presentan aquí abajo. Y ahora me gustaría presentarles a los panelistas del seminario web de hoy. En primer lugar, tenemos a Alicia Medina, que cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de relaciones con el sector privado, la cooperación internacional y la academia para facilitar el diseño e implementación de soluciones sostenibles en el contexto global actual y trabaja como líder de gestión de proyectos en Libélula. Nuestro segundo panelista de hoy es Daniel Puig. Él es doctor por la Universidad Técnica de Dinamarca y ejerce como asesor senior en UNEP DTU Partnership. Finalmente, me gustaría informarles que pueden enviarnos sus preguntas durante las presentaciones usando el icono que ven aquí en la pantalla y haremos todo lo posible para responder tantas preguntas como podamos al final. Y por favor no olviden mencionar el nombre del panelista a la que va dirigida su pregunta. Antes de esta sesión de preguntas y respuestas que acabo de mencionar, vamos a tener un pequeño cuestionario online con 2 preguntas que verán después de la presentación de Daniel. Y bueno, ya con esto y con esta introducción al seminario web, quiero dar la palabra a nuestra primera panelista, que es Alicia. Alicia, ahora, por favor, si empiezas con tu presentación. Muchas gracias. Hola Begonia, muchísimas gracias por el pase y le doy también la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar, que es muy interesante. Y bueno, quisiera en realidad empezar con mi presentación, que es bastante corta, pero que un poco le da el marco a lo que nos viene a comentar, a contar el día de hoy el Dr. Puig. Y quiero empezar diciendo que pues este es un reto enorme al que nos estamos enfrentando toda la sociedad con sus diferentes grupos de interés. Y bueno, la ciencia es clara, ¿no? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para poder no sobrepasar este 1.5 grados centígrados. Y nos dice pues que las emisiones globales tienen que ser menores de 50% antes del 2030 y deberíamos llegar a emisiones netas para el 2050, ¿no? Y a pesar de que la política internacional está definida con un acuerdo vinculante donde los países cada uno se han comprometido con una contribución particular, hoy no son suficientes, ¿no? Y no vamos a llegar todavía a cumplir esa meta global. En ese sentido, pues, muchos actores que de repente en un inicio no estuvieron involucrados tanto, ¿no? Estos actores no estatales se vuelven completamente relevantes y en la región especialmente el sector privado es clave, ¿no? ¿Y por qué es clave el sector privado en Latinoamérica? Porque nos ayuda a romper este status quo, ¿no? A romper estos paradigmas y estas formas de hacer las cosas. Y lo más interesante es que genera un efecto dominó, ¿no? Estas buenas prácticas que se van trabajando en las organizaciones van escalando, impactando otras empresas,
luego sectores completos, incluso fomentando cambios en las políticas. Por otro lado, también ayuda a detonar una masa crítica más grande en la sociedad, ¿no? Y tenemos por eso también cambios en cómo se empieza a consumir. Y por último, también esta acción climática del sector privado da confianza a los gobiernos para poder elevar justamente la ambición en estos compromisos. En ese sentido, este proyecto que desarrollamos, Libélula, junto con UNEP DTU, se centra en la contribución que el sector privado puede dar, ¿no?, en este esfuerzo global contra el cambio climático, hacer algo, ¿no? Y entonces queremos catalizar la acción climática desde las empresas para cumplir este Acuerdo de París. En ese marco, nuestro proyecto, este proyecto que trabajamos junto con UNEP DTU, busca entender cómo el sector privado viene haciendo la acción climática para poderla escalar y finalmente impacte en compromisos más ambiciosos. Este proyecto que desarrollamos junto a UNEP DTU, lo desarrollamos Libélula a través de la plataforma Nexos+1. Por si no conocen qué es Nexos+1, es una plataforma de acción climática empresarial en Latinoamérica, ¿no?, donde buscamos la transformación de la región a partir de la acción empresarial frente al cambio climático. Para conocer un poquito más de Nexos+1, le voy a pedir a Begonia que por favor nos proyecte un video. Vivemos el momento más peligroso de la historia de la humanidad. Es el mejor. Sustentabilidad, cambio climático, impacto social, transformación digital, son cosas que están pasando a una velocidad increíble. Nexos+1 fue creado para conectar personas como tú, que quieren transformar el mundo desde la sostenibilidad. Cuanto más crezca mi negocio, ¿eso es mejor para el mundo y para la sociedad o no? Teníamos que poder responder con un sí claro. Y si no lo podemos hacer, tenemos que seguir caminando. Cada uno de ustedes es un +1. Cada uno de ustedes está aquí hoy porque tiene el potencial de cambiar el mundo. Lo mágico es que cuando se encuentran organizaciones, ideas e iniciativas, el impacto se multiplica de manera exponencial. Todos estamos de alguna manera siendo los pioneros de algo. Y ahí es donde ocurre la magia. It is possible to do work which is sustainable and which makes the business even more sustainable than before. Y lo que hacemos hoy está construyendo ese mañana que queremos. Como ustedes habrán podido observar en el video, Nexos+1 nació como un evento, pero hoy ya tiene diferentes componentes, como una membresía, como un boletín, y está abierto a toda la comunidad latinoamericana en diferentes líneas de acción, que les voy a contar un poquito más adelante. Y ya centrándonos en lo que está trabajando junto con UNEP DTU, el proyecto tiene 3 preguntas principales para responder. Primero queremos saber por qué las empresas latinoamericanas hacen acción climática, ¿no? ¿Por qué toman la decisión de empezar a medir su huella de carbono, hacer acciones de reducción de sus emisiones? Y adicionalmente a eso, ¿por qué la reportan y por qué no? Luego también nos interesa conocer cuál es el camino que en general las empresas en Latinoamérica siguen a partir de ese primer paso, tal vez de un compromiso, una declaración abierta de que quieren trabajar y hacer también su contribución
a los esfuerzos ante el cambio climático, ¿no? Entonces, entender cómo están haciendo esta contribución. Finalmente, la otra pregunta que también nos queremos hacer en este proyecto, y bueno, nos hemos venido haciendo porque en realidad ya tenemos alrededor de 2 años con el tercero, es cómo hacemos para que esta acción que se desarrolla en algunas empresas empiece a escalar, ¿no? Y se catalice una mayor acción, se reporte y pueda ser visibilizada, que es algo que es parte de la problemática que queremos atender, ¿no? El sector privado viene haciendo muchísimo en la región, pero no necesariamente se conoce, se visibiliza. Entonces, a través del proyecto Nexos +1 tiene 3 líneas de acción. La primera es investigación y difusión. Y en investigación y difusión estamos desarrollando diferentes estudios. El primero de ellos ha sido trabajado con 15 altos ejecutivos de la región, de empresas que están bastante desarrolladas en términos de acción climática empresarial, en sostenibilidad, y queríamos saber qué los motivaba y cómo decidieron involucrarse en el sector, en la acción climática, ¿no? Cómo la hicieron suya, cómo la hicieron parte de sus actividades empresariales. Y entre otras cosas, a pesar de que la muestra es algo pequeña, nos dieron unos insights muy interesantes que, bueno, estamos tratando de validar enseguida en otro reporte. Entre ellos, por ejemplo, que cambio climático, o bueno, en términos de las ODS, la ODS 13 no era, digamos, la prioridad, más bien empezaban a ver la acción climática empresarial desde otros ODS, ¿no? Por ejemplo, el ODS 12, que es sobre producción y consumo responsable, o el ODS 11, que es sobre ciudades sostenibles, ¿no? Que no necesariamente atribuían al ODS 13 como estar más alineada a ella, pero sí a través de otras ODS indirectamente lo trabajaban. Otra cosa que también pudimos entender mejor fue que en realidad el empresario todavía no le ha hecho link a lo que él hace, ¿no? La acción climática empresarial que se desarrolla en su empresa con los compromisos nacionales o las NDCs, ¿no? Todavía de todos los entrevistados, ninguno tuvo claro cuál era el compromiso de su país y dónde se centraban específicamente estas medidas, ¿no? Estos paquetes de medidas que finalmente suman al compromiso climático del país. Y otra cosa muy interesante también que llegamos a conclusión es que todavía no le queda claro al empresario qué le suma reportar y hacer transparente. Es más, transparencia y reporte no está dentro de su imaginario o de su concepto de acción climática empresarial, ¿no? Todavía acción climática empresarial se asocia muchísimo con medir la huella de carbono y con hacer alguna acción de reducción, ¿no? Términos como financiamiento, como adaptación y la misma transparencia quedan fuera. Y es muy importante esto porque sin poder traquear o hacer seguimiento a tu progreso, ¿cómo sabes cuánto estás contribuyendo y cómo lo haces mejor cada año? Otro estudio que también hemos realizado es este reporte sobre acciones transformadoras del sector. Y aquí hemos visto el tema de que hay una ruta de transformación empresarial donde hay 2 ejes principalmente, 2 ejes grandes, ¿no? Una transformación interna y una transformación externa. Y cada empresa, digamos, empieza su acción climática a partir de diferentes aspectos dentro de lo que tiene que ver con estrategia y planificación, de gestión interna o de gobernanza y transparencia, y luego, una vez que empieza su transformación interna, también genera un impacto externamente en los sectores, en la política y en la misma línea de remoción y compensación de carbono. Finalmente, quería contarles que también
el día de hoy estamos trabajando un reporte sobre la contribución del sector privado, esta vez con una muestra más grande y en alianza de coejecución con gremios de sostenibilidad en Ecuador, Chile y Perú. Y bueno, queremos un poco ahondar en este conocimiento que nos hemos llevado de los reportes anteriores para saber exactamente cuáles son esas barreras y desafíos y cuáles son esos próximos pasos que el sector privado debería continuar en el sentido de que pueda contribuir aún más y pueda ayudar a que estas NDC sean más ambiciosas. Las otras dos líneas con las que trabajamos en Nexos Más Uno es la estrategia y aprendizaje, que es, por ejemplo, este espacio que estamos teniendo el día de hoy, donde el empresariado de Latinoamérica puede, digamos, tener conocimiento de primera mano sobre protocolos, sobre cómo hacer acción climática en sus empresas y le ayude a tomar mejores decisiones. Por último, la tercera línea de acción es son protocolos y guías, y también haciendo match con el webinar del día de hoy, que nos va a presentar a continuación el ponente. Queremos hacer mucho hincapié en que es importante que hagamos los reportes y de que lo hagamos transparente para que juntos podamos conocer cómo vamos en ese progreso hacia alcanzar la meta del Acuerdo de París. Aquí yo en realidad ya quiero cerrar porque creo que me tomé unos minutos más. Agradecerles nuevamente por estar aquí y bueno, le doy pase a Begonia para que les introduzca al Dr. Pug y puedan empezar la presentación central de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por la presentación. Y como indicaste, ahora me gustaría cederle la palabra a Daniel Puig. Por favor. Pues como decía, buenos días en América Latina y el Caribe, buenas tardes, noches para los que se conecten desde este lado del Atlántico. Gracias, Begonia, por la presentación y muchas gracias, Alicia, por la introducción, por el contexto que me permite ir directamente a mi presentación, al tema que me ocupa. Vamos a ver. Ahí está, espero que se vea la segunda diapositiva. Trabajo para el UNEP-TU Partnership, que es un centro colaborador del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, y estamos ubicados en la DTU, la Universidad Técnica de Dinamarca. En esta charla de hoy quisiera básicamente presentar los protocolos, 3 en concreto, que utiliza el sector privado para divulgar información sobre sus emisiones de gases a efecto invernadero. Como no voy a tener tiempo para entrar en detalles técnicos, lo que haré después de una breve introducción de contexto, más que nada, voy a, está escrito aquí, dar a conocer, no sé si la palabra quizás sería anunciar o publicitar, una guía que resume los temas un poco más técnicos que como digo, no voy a tener tiempo de entrar en ellos. Y esta guía, el objetivo que tiene es justamente eso, entrar un poco en temas técnicos, explicarle al potencial usuario de estos protocolos, que como digo se usan para divulgar información sobre emisiones de gases a efecto invernadero, decía, informar al usuario potencial de estos protocolos de cuáles son los retos que afrontaría si usase estos protocolos, si se decidiese justamente a divulgar ese tipo de informaciones. Y después hago un llamado a su generosidad para que nos respondan a 2 preguntas, 3 muy cortitas, con un parrafito, y luego entramos en detalles de qué preguntas y cómo, pero tengan la amabilidad, por favor, luego de darle un vistazo a lo que les mandaremos y, si puede ser, pues contestar a esas preguntas. A ver, si puedo avanzar. Sí.
Contenidos. Pues, en primer lugar, una introducción muy breve de cómo decía el contexto. Luego voy a dar una visión general de los protocolos que hemos identificado, muchos más de los que pensábamos. Voy a dar una visión general de los 3 protocolos más usados. Voy a entrar un poco en detalle técnico de las dificultades más comunes que experimentan las empresas grandes, medianas y pequeñas. Aquí todo el mundo se enfrenta a lo mismo. Y finalmente voy a anunciar, dar a conocer esta guía de autoevaluación, como le llamamos nosotros, con estas preguntas a las que me refería hace un momento. A ver, CDP, para quien no lo sepa, es una organización sin afán de lucro que está ubicada en el Reino Unido y ahora más recientemente en Alemania y Estados Unidos, creo. Hace mucho tiempo que están en marcha y una de las muchas cosas muy interesantes que hacen es recabar información del sector privado sobre emisiones de gases a efecto invernadero. Bueno, pues esta gente tenían un contador cuando empezaron a cero y ahora este contador del número de empresas que les manda información sobre las emisiones de las propias empresas estaba el año pasado en 9.600. En el asterisco ven en la derecha es más del 50% de los valores que cotizan en bolsa a nivel mundial. Creo que estamos hablando de las grandes empresas, pero aún así es mucho. Es un 14% más que el año anterior y un 70% más en relación al 2015, que es el año de la cumbre de clima en París. Es decir, a lo que voy con esta diapositiva es que esto es una cosa que va al alza, como Alicia resaltaba muy bien en su presentación, y es ese uno de los motivos por los cuales nosotros y el financiador de este proyecto pues se ha querido meter en esto e indagar un poco más en detalle cuáles son las dificultades fundamentalmente que uno puede afrontar justamente para intentar pues ayudar a reducir las dificultades. Divulgar información, ¿por qué motivo? Bueno, pues varios motivos. Están las empresas que lo hacen puramente por relaciones públicas, porque la competencia lo hace, no vamos a ser menos. Están los que se lo miran desde un punto de vista muy de ingeniería casi y dicen, bueno, vamos a intentar optimizar el proceso, ahorrar energía, etc. Están el que responde a demandas de clientes que le dicen, yo soy suministrador de esta gran empresa que me ha dicho que si no cumplo unos ciertos requisitos de transparencia, etcétera, pues no van a poder trabajar conmigo porque han adoptado una política que solo trabajan con la gente que divulga este tipo de información. Otras razones y sobre todo combinaciones de estas razones. Y este es lo que está detrás de estos 9.600 que son solo un número, pero refleja la tendencia a la que me refería hace un momento. Cada vez hay más empresas que están fijándose en estas cosas y haciéndolo. Información obtenida, ¿de qué manera? Bueno, pues, y ahí voy con mi presentación, información obtenida a través de protocolos que guían a las empresas en fundamentalmente 2 cuestiones. ¿Cómo establecer inventarios de emisiones de gases de invernadero? ¿Cómo se hace eso cuando uno es una empresa que pues, no necesariamente lo ha hecho nunca? Y sobre todo, ¿cómo se comunica esto a quien sea, ya sea el gobierno, a las empresas que trabajan contigo, al público? Porque como decía aquel, el trabajo más interesante y más útil del mundo no sirve para nada si no lo comunicas. Pues esto es lo que hacen estos protocolos de los que voy a hablar. Lo primero que hicimos cuando empezamos con este trabajo fue, bueno, pues intentar recopilar los protocolos que existen, así de simple. Y nos fuimos a CDP, esta organización sin afán de lucro que mencionaba hace un momento, porque además de recabar la información del año pasado de 9.600 empresas, lo que hacen es algo que nos fue utilísimo para nosotros porque recogen también el protocolo que la empresa utilizó. Hay empresas que no utilizan ninguno, que se lo hacen ellos mismos, pero la gran mayoría utilizan un protocolo. Y en algún caso, muy pocas, pero en algún caso más de uno. Bueno, pues CDP tiene una lista de protocolos, con lo cual eso nos ayudó a empezar, nos daba un punto de partida. Eran, si no recuerdo mal, 2 docenas, eran 23, 24, 25 protocolos. Y, bueno, pues cuando empezamos a leerlos, tirándole, nos dimos cuenta de que había referencias a otros protocolos. Decían, este protocolo ha sido desarrollado pues tomando como inspiración el otro y el de más allá.
Y como decía, tirando el hilo, llegamos a encontrar pues 44 protocolos que son específicos para un solo sector, por ejemplo, el sector de, qué sé yo, de los productos lácteos, o el sector de los bancos, etcétera, y 24 protocolos que son aplicables a múltiples sectores. Protocolos que tienen por vocación pues, ser lo suficientemente adaptables como para que cualquier tipo de empresa los adopte. Los idiomas lo ven aquí a la derecha, mucho inglés, también mucho castellano, pero bueno, nos encontramos con otras cosas, incluidas el coreano y el tailandés, que nos dieron dolores de cabeza, y el japonés también. No sé si se ve aquí, me disculpo por los números tan pequeñitos, solo para dar una idea, un mensaje muy simple. A la izquierda ven los protocolos que son aplicables a múltiples sectores, los protocolos que yo llamo genéricos. Bueno, pues 3/4 de esos protocolos los desarrollan los gobiernos. Desarrollan un protocolo genérico para fomentar esta divulgación de información por parte de las empresas. En algunos casos es obligado a hacerlo, en algunos países, pocos, y en otros casos es simplemente una herramienta que el gobierno pone a disposición de las empresas para quien lo quiera hacer. Solo 6 son desarrollados por organizaciones sin afán de lucro. El resto los 18 son los gobiernos, que como digo, lo hacen pues para incentivar este tipo de prácticas. Si nos vamos a la derecha, el gráfico de la derecha, vemos que los protocolos que son para un sector específico, 26 salen de los han creado los gobiernos, lo mismo que antes, para incentivar este tipo de prácticas, pero 15, que no son pocos, están creados por ya sea en grupos de empresas o asociaciones empresariales. La Asociación Internacional de Industrias Lácteas, no sé si existe, pero para que nos entendamos, agrupaciones industriales, ya sean regionales o globales. Hay un par que están que han salido de organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, y uno de coaliciones de un grupo de diferentes tipos de actores. Es decir, los gobiernos fundamentalmente están detrás de esto, pero con las ONGs en el lado de los protocolos genéricos y con la industria en el lado de los protocolos específicos para el sector. Ni que decir que la Asociación Industrial de Productos Lácteos, si es que existe, es la que está detrás del protocolo para las empresas que trabajan con productos lácteos, etc. 3 ejemplos, solo para dar un poco una idea de qué pinta tiene esto, qué cara tiene esto. En el centro vemos el protocolo de la Global Reporting Initiative, que es uno de los que voy a hablar en un momento. Es un protocolo genérico, adaptable a cualquier tipo de actividad industrial. A la izquierda vemos un protocolo del gobierno francés, en este caso para la industria del mueble, y a la derecha vemos un protocolo de una asociación de bancos en Alemania. Estos dos, el de la derecha y el de la izquierda, pues son, como os podéis imaginar, son protocolos específicos, en el caso de la izquierda para la industria del mueble y en el caso de la derecha para las industrias del sector finanzas. Protocolos más usados. Los 3 que salen aquí, de los que voy a hablar en un momento, son los protocolos en los cuales casi todos los otros se han inspirado. Sobre todo el primero porque está muy bien y porque es el más antiguo. El segundo también porque también está muy bien y porque es ISO, la Organización Internacional de Estandarización, con lo cual tiene un puntus que a lo mejor no tienen otros. Y el tercero, pues bueno, entro en un momento también porque es una organización internacional que se dedica a hacer protocolos de divulgación de información de diferentes tipos, etcétera. Lo que encontramos es que estos 3 están citados por casi todos los otros y son la fuente de inspiración de casi todos los otros. Y no es sorprendente encontrar que son los 3 genéricos. A partir de aquí se han desarrollado otros protocolos genéricos y casi la totalidad de los protocolos específicos para un sector. Empiezo con el más antiguo, como decía antes, está desarrollado por el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development,
Y tengo una lista de creo que son 9 puntos, los he dividido en puntos fuertes y menos fuertes. No voy a ir leyendo cada punto porque sería un poco pesado, pero sí que voy a comentar en algunos de ellos. Este protocolo es especialmente bueno desde mi punto de vista en lo que se refiere a definir el alcance del inventario, es decir, qué es lo que contamos y qué es lo que no contamos, qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Y también en cuestiones de determinar el año base más adecuado y cómo recalcular emisiones del año base. Es decir, sería una tontería bastante grande utilizar como año base un año en que por razones X la producción fue altísima o bajísima, ¿no? Y en fin, veremos dentro de un momento cómo gestionar este tipo de cosas. Son muy importantes, como decía, y este protocolo creo que es de los que da, para mi gusto es el que da la mejor información sobre este tema, que es, como decía, clave. Hay otros aspectos que los hace muy bien, quizá los que hace menos bien son los de cómo obtener datos sobre actividad. La actividad sería, pues claro, para quien no sepa qué significa esto de actividad, que he puesto entre comillas, en una central térmica que genera electricidad a partir de quemar carbón, pues hombre, la actividad es muy simple, son las toneladas de carbón que vas a quemar, pero en otros tipos de empresas, de actividades industriales, pues la actividad, esta variable, este parámetro va a ser bastante más difícil de calcular. En estos temas, los protocolos específicos para el sector químico, el sector de las finanzas o de los muebles, como veíamos antes, pues hilan más fino porque obviamente pueden hacerlo porque están enfocados en un sector en concreto. Aquí este protocolo es menos bueno en eso, igual que en los factores de emisión. Los factores de emisión es el numerito que uno utiliza para multiplicar por la actividad para obtener emisiones y siempre estos son aproximaciones, pero bueno, con ellas funcionamos relativamente bien en la mayoría de sectores. Al ser este protocolo genérico, pues no da factores de emisión porque es un protocolo que tiene vocación de ser útil en todos los sectores, en todas las regiones del mundo y no es factible simplemente, aunque da algunas pistas de dónde encontrar factores de emisión. Lo dejo aquí que si no me voy a quedar sin tiempo. A ver. El protocolo ISO. El protocolo ISO de la Organización Internacional de Estandarización, concretamente el 14064, que guión 1, es un mundo esto de los protocolos o de los estándares. Desde mi punto de vista, la explicación sobre los gases es especialmente buena. El aspecto de verificación también es muy bueno, en parte porque te dirige, si lo quieres hacer bien con este protocolo, puedes hacerlo bien, pero es que además te dirige a otro protocolo ISO que es exclusivamente dedicado a verificación, con lo cual ahí puedes hacerlo realmente muy bien. Verificación significa en este caso tener a alguien que venga y que haga una evaluación independiente de los datos que yo he divulgado. Los datos que yo divulgo tienen la credibilidad que se me pueda otorgar a mí, pero si viene alguien detrás, independiente de mí, sin ningún tipo de relación, y dice que sí, que esto tiene sentido, pues ahí tengo un grado de credibilidad quizá un poco más alto. Y es un tema pues relativamente importante cada vez más en el contexto de, por ejemplo, CDP, en el contexto de los gobiernos que requieren que las empresas hagan este tipo de divulgación. Pero quizá el punto clave de este protocolo es el tercero que se ve aquí en la diapositiva. Es compatible con toda la gama de protocolos ISO. En eso ISO lo hace muy bien, porque es fundamentalmente su trabajo. Claro, en una empresa donde el control de calidad sea indispensable, este tercer punto es crucial. Y este tipo de empresas se van a lanzar al protocolo ISO sin ningún tipo de duda. Control de calidad me refiero pues a las grandes empresas, vamos a pensar a Amazon, ¿no? No puede ser que a Amazon se le vayan 3 contenedores con no sé cuántas toneladas hacia Asia en vez de irse hacia Norteamérica. No puede ser. Esta gente no tienen a una persona que a tiempo parcial lleva el control de calidad, tienen a un equipo sofisticadísimo. Y esta gente viven, comen, respiran y duermen ISO. Entonces, este protocolo es el que les va a ser más útil, sin duda, porque encaja con todo el resto de protocolos ISO que muy probablemente están utilizando.
Y también empresas pequeñas, empresas que trabajan con grandes multinacionales farmacéuticas, por decir algo, y que tienen unos protocolos de calidad absolutamente sofisticadísimos a pesar de ser empresas pequeñas. No puede ser que en vez de 7 microgramos de no sé qué, en la píldora metas 10 microgramos de otra cosa. Y esta gente, pues igual, estos todos van con este protocolo. En fin, el resto de aspectos son quizá menos fuertes, como he escrito aquí, en parte porque ISO es un poco espeso. ISO es el menos pedagógico de los protocolos. Es para gente que, como digo, bebe, duerme, come y respira este tipo de textos muy secos. Y el tercero, el de la Global Reporting Initiative, que he puesto antes simplemente para poner una imagen de unos cuantos protocolos. Este me gusta bastante en todo el tema de los gases y sobre todo porque es muy fácil leerlo, es muy fácil adaptarlo. El GRI, esta Global Reporting Initiative, hace protocolos para distintos tipos de cosas en el ámbito del medio ambiente, vamos a decirlo así, para no entrar en detalles, que no tengo tiempo, no porque no sea interesante lo que hace, lo que hacen, que sí que lo es muy interesante. Esta gente hace varios tipos de protocolos, algunos sobre temas más complejos que otros, y a mi entender, una de las cosas que hacen mejor es justamente eso, ser muy pedagógicos. El resto de cosas también las hacen bien, pero quizá menos bien que los otros dos, de los que he hablado. A ver cómo voy de tiempo. Quisiera presentar ahora brevemente las dificultades más comunes. Como decía antes, no tengo tiempo de entrar en estos protocolos, cada cual es un mundo y no es el objetivo. Lo que sí me gustaría hacer es entrar en algún tipo de detalle ahora con estos 7 puntos que intentan pues, describir las dificultades más comunes a las que se enfrentan las empresas que usan estos protocolos, pero bueno, incluso si no los usan, se van a enfrentar también muy probablemente a este tipo de dificultades. Lo que voy a comentar ahora no es mi opinión, a pesar de que coincido plenamente con lo que voy a decir, no es mi opinión, sino que es algo mucho mejor, es la opinión o las observaciones de varias de las personas que están detrás de estos 3 protocolos que acabo de describir como los más comunes. Son gente que ha pensado qué es lo que hay que meter en el protocolo, cómo explicarlo, en fin, que han pensado de esto mucho, y en algunos casos son gente que ha hecho formaciones, talleres de formación a empresas que querían aplicar el protocolo en cuestión. Y han oído la otra versión, la versión del usuario que dice, sí, entiendo lo que me dices, pero no me estás hablando de esta otra cosa que a mí me da muchos problemas. Es decir, son, creo, 7 puntos muy representativos y muy importantes. El primer punto, inevitablemente, es qué protocolo escoger. Hablaba antes que encontramos 68 y algunos se nos quedó por el camino porque bueno, por razones varias no nos parecía que cumplían todos los requisitos de lo que nos gustaría ver en un protocolo. Hay más, pero bueno, 68 como mínimo son lo que llamaríamos protocolos completos, que uno puede utilizar perfectamente y funcionar con ese protocolo. Claro, ¿qué protocolo escoger? Lo primero quizás es decir que en cuestión de contabilizar emisiones, que a fin de cuentas es lo más importante, los 3 protocolos principales, y me voy a ceñir a esos 3 porque no tengo tiempo ni tengo todo el conocimiento en la cabeza ahora mismo para hablar de los 68. Si me ciño a los 3 de los que acabo de hablar, son completamente compatibles entre ellos a nivel de contabilizar emisiones, con lo cual hay un problema menos, se puede escoger cualquiera. Hay un elemento que es clave, porque al final es el que decanta la balanza en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos sí, y es el conocimiento previo. Cuando uno tiene un mínimo de experiencia, porque en mi trabajo anterior usábamos ese o estábamos hablando de usar ese y me lo miré un poco, o porque la competencia, todos usan ese, pues ahí se decanta la balanza y uno, a igualdad de condiciones, no sabiendo qué escoger, pues toma la decisión fácil, digamos, ya digo, en la mayoría de los casos por tener algún tipo de conocimiento previo. Un apunte sobre ISO. ISO es un caso un poco aparte.
Los defensores te dicen es que no voy a pensar en ningún otro porque este es compatible con todos los otros protocolos ISO que uso y por tanto para mí, vamos, es que está muy claro. Mientras que los detractores te dicen que este enfoque de control de calidad no ayuda. ¿Por qué? Porque se lo miran de otra manera. Hay empresas que se lo miran como un ejercicio, como decía, de marketing. Entonces no es tanto el control de calidad lo que quieren. Y en definitiva, resumiendo, no hay ni bueno ni malo. Hay lo que a uno le convenga más y muchas veces, como dice este cuadrito central, pues es la experiencia lo que acaba de decantar la balanza. ¿Cómo decidir el alcance del inventario? Pues esto es una cuestión clave, obviamente, porque ¿qué hago yo si tengo una empresa o una planta, mejor dicho, en Paraguay y 7 en otros países de América Latina? ¿Me centro en la de Paraguay porque es la principal o lo cubro todo o no porque las legislaciones son distintas? ¿O qué pasa si lo que tengo es una planta principal donde está mi proceso industrial y luego tengo un anexo donde yo genero mi propia electricidad porque mi proceso consume mucha electricidad y tengo, bueno, pues me parece más razonable producirla yo mismo a partir de renovables o de lo que sea? La decisión es clave, ¿no? Y lo que sé, para que no se me eche el tiempo encima, diré simplemente que lo que se recomienda siempre es que el alcance del inventario coincida con el alcance de lo que podríamos llamar el control financiero. Si yo controlo financieramente 7 unidades, el alcance de mi inventario tendría que englobar esas 7 unidades. Si yo trato mucho con no sé qué unidad o grupo, empresa o taller que está cerca de mí, a lo mejor bajo mi mismo techo, pero no es mío, yo no tengo el control financiero, déjalo fuera. 2 puntos que no por ser obvios son menos relevantes y menos importantes. No cambies el alcance cada año. Las cosas nunca salen bien el primer año. Lo mejor es que coincida el alcance del inventario con el control financiero, como yo le llamaba hace un momento, y incluso si las cosas no salen perfectamente bien, el primer año, seguir con eso y no cambiar porque es que lo único que da es problemas y luego el segundo año no puedes comparar con lo que hiciste el primer año, etc. Tercer punto, también muy relacionado con el primero y parafraseando a Shakespeare, establecer o no establecer objetivos, esa es la cuestión. Los objetivos ayudan mucho a nivel interno porque te permiten ver pues si has mejorado, ¿no? Así de simple, porque incluso si lo haces por marketing, por crear una buena imagen, pues no hay mal que por bien no venga. Te permite mejorar el proceso, ahorrar energía, y bueno, y comunicar todo eso. Y a nivel externo, pues también está muy bien. Es mejor poder comparar que no poder comparar. Que alguien te dé un número de abstracto al público no nos ayuda. Que a mí una empresa me diga he reducido emisiones del 30%, pues hombre, no sé, has producido 50% menos, con lo cual estás peor o hay que dar contexto, ¿no? Y en ese sentido los objetivos ayudan. Tercer elemento, si no me he descontado, ¿qué datos de actividad usar? Decía antes, o no sé si lo decía o lo he pensado en decirlo, la actividad se refiere a datos como, por ejemplo, en el caso de una planta que genera electricidad a partir del carbón, pues la actividad es las toneladas de carbón que quemas, así de simple. En otros tipos de actividades industriales, pues la actividad es un parámetro bastante más difícil de calcular. Y claro, calcularlo, tener una buena aproximación de tu actividad para poder multiplicarla por el factor de emisión, que es cómo se calculan esos inventarios, tanto volumen multiplicado por las toneladas de CO2, los gramos o los kilos o lo que sea de CO2 por unidad de facturación de producto, de lo que sea, eso nos da las emisiones. Claro, si no sabes cómo calcular tu actividad, pues mal vas. Lo primero que hay que decir es que el primer año y el segundo, en muchos casos, es muy complicado y las cosas no salen bien. Normalmente toma un par de iteraciones y no es un problema. Al final, como dice el cuadro de la derecha, elaborar un inventario está al alcance de todos. Hay que empezar poco a poco, especialmente cuando uno tiene varias plantas y varios procesos industriales, porque en definitiva lo que vas a tener son diferentes valores de utilidad.
de actividad. Y el último punto, el de en medio aquí en la diapositiva, es el siguiente. Los datos casi siempre existen y si no están recogidos, se pueden recoger casi siempre con bastante facilidad. Lo que toma un poco de tiempo es establecer las rutinas y distribuir las responsabilidades para que esto se haga de una manera que no le represente un problema a nadie, que sea parte de lo que la persona o el grupo de personas hacen, porque simplemente se establecen los protocolos, valga la redundancia, y recoger este tipo de datos pues se convierte en algo muy simple. Esa automatización, ese proceso de llegar al punto en que estas cosas se hacen de manera automática sin que a nadie le represente un gran trabajo, eso toma tiempo, pero se llega en un par de iteraciones. No sé si se ve en la diapositiva, si me permite el comentario un poco, este hombre me gustó porque tiene una cara de reírse. ¿Qué hacer con las emisiones indirectas? Este hombre tiene cara de la foto de arriba a la derecha de decir, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Qué hacer con las emisiones indirectas? Bueno, lo más importante, las emisiones indirectas, si empiezo por la derecha, por el cuadrito este de la derecha. Calcular factores de emisión para emisiones indirectas es muy complicado. Entonces, lo que se recomienda normalmente es no intentes hacerlo. Esto es un ejercicio casi académico que en el ámbito de una empresa no vale la pena. Lo mejor... ¿Perdón? Lo mejor es no intentar calcular, como decía, factores de emisión. Lo mejor es intentar calcular la incertidumbre asociada a las proxies, a las aproximaciones que uno utilice. Es decir, olvídate de ejercicios académicos, toma una aproximación de tus emisiones indirectas e intenta calcular la incertidumbre, es decir, los rangos de esta aproximación. Y con eso es suficiente. Me voy ahora a la izquierda de la diapositiva. ¿Qué hacer con los factores de emisión? Si no son indispensables para el objetivo principal de tu inventario, pues ni te preocupes en calcular incertidumbres, déjalo. ¿Cómo sabes si son indispensables para tu objetivo principal? Pues depende. Si lo que quieres saber es, si tú tienes un proceso muy centralizado, un proceso industrial muy centralizado, y lo que quieres es conocerlo mejor, entenderlo mejor para ver dónde puedes ahorrar energía, pues hombre, las emisiones indirectas seguramente no te van a ayudar mucho en ese sentido y por lo tanto las puedes olvidar. Si lo que quieres es hacer una cosa más, tipo de cosa que haría una gran empresa multinacional, decir estas son mis emisiones directas y mis emisiones indirectas, hacer algo más sofisticado, ahí sí que es importante. Pragmatismo, tanto si uno es una empresa grande como pequeña, hay que ser pragmáticos. Si estas emisiones indirectas son insignificantes o vemos muy claramente que no podemos hacer nada para reducirlas, pues las dejamos fuera y ya está. Al menos en un primer momento, porque es un tema muy complejo. Voy acabando. ¿Cómo recalcular el año base? Esto es de las cosas más importantes porque te puede introducir, ¿cómo se dice esto? Sesgos en el resto del inventario. Y hay que hacerlo muy bien hecho. Ejemplos clásicos. Se recalcula el año base cuando se cambian los factores de emisión. No puedes tener un año base calculado con factores de emisión que usabas cuando empezaste y el resto calculado con otros factores de emisión. De nuevo, no por ser obvio, no es importante. Se recalcula el año de base cuando expandes tus operaciones. No tiene sentido tener un año de base en función a 3 unidades, por llamarlo de alguna manera, 3 plantas, 3 lo que sea, y luego pues no recalcular el año de base cuando estás ampliando a 7, 8, lo que sea. Un apunte final. Es tan complicado que es que casi siempre se necesita ayuda externa. La ayuda externa, yo diría que en todos los casos vale la pena. Acabas gastando más dinero tú en tiempo interno que contratando a alguien que se dedica a estas cosas y que venga y que te asesore y que te ayude en el cómo y el por qué. Y sobre todo, que es el segundo punto de esta cajita verde a la derecha, tanto si lo haces tú como si te ayuda alguien, transparencia. Hay que decir el qué se ha hecho, el cómo y el por qué. Porque si no, es que no tiene sentido.
Tiene sentido porque el inventario deja de ser interpretable, que es la razón de ser del inventario. ¿Cómo mejorar el proceso? Cosas obvias, de nuevo, pero ahí todo el mundo, no hay el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, como dice la Biblia. Aquí todo el mundo ha pasado por esto. Hay que documentar todos los pasos, hay que almacenar los datos, hay que elaborar fichas de metadatos diciendo las unidades, especificando las unidades, especificando quién recogió los datos, cómo y cuándo, etc. Estas cosas al principio no las hacemos porque tenemos una hoja de cálculo pequeñita y lo tenemos todo en la cabeza, pero 2 meses más tarde la hoja de cálculo deja de ser pequeñita y ya no nos acordamos de nada. Se va la persona de la empresa y el que viene luego, si no está este control de calidad, pues buena suerte, porque va a ser imposible que entienda nada. Y finalmente, establecer muy bien quién hace qué. Si no se especifican las responsabilidades, quién hace qué, y si no se limita al máximo el número de personas que manejan datos y que tocan los ficheros, etcétera, mal. Y como decía antes, por aquí todo el mundo ha pasado y por aquí todo el mundo se ha equivocado. A ver, que voy mal de tiempo. ¿Cómo institucionalizar el proceso? Este sería quizás el gran problema. ¿Cómo llegar al día en que le podemos decir al gerente, al presidente, al director general, a quien sea, sí, ya lo tenemos controlado, ya lo tenemos institucionalizado, ya lo tenemos por la mano? Bueno, pues se necesitan 4 cosas para poder llegar a ese día. La primera, ¿por qué se calcula el inventario? En el principio de una de mis primeras diapositivas yo decía, hay gente que lo hace por marketing puramente, hay gente que lo hace por motivos casi de ingeniería, de mejorar el proceso, etc. Bueno, hay que saberlo porque es que sin eso, sin esa guía, no vas a llegar a ningún sitio. El otro tema es cuál es la estrategia de comunicación. Lo de antes, si comunicas mal, te puedes hacer daño a ti mismo. Y si no comunicas, bueno, el mejor trabajo no comunicado no sirve para nada. ¿Qué tipo de información se espera que contenga el inventario? La respuesta a esta pregunta es depende a quién le preguntes. Y ahí, de nuevo, pues hay que tener muy claro para qué se hace el inventario. Y luego, qué cantidad de recursos se dispone. Claro, no es lo mismo tener los recursos de Unilever que tener los recursos de una empresa de 5 trabajadores. 2 cosas que he puesto en las burbujitas de la derecha y de la izquierda. Por aquí también, como decía antes, por aquí ha pasado todo el mundo. Ayuda de expertos externos es difícil de evitar en algún momento. Si se quiere verdaderamente institucionalizar el proceso, sale más barato al final que intentar hacerlo uno mismo. Y bueno, mucha claridad a nivel interno, que es la burbujita esta de la izquierda. Hay que saber qué se hace, por qué se hace y hay que tener un poco una visión de largo término. De nuevo, cosas obvias, pero no por eso menos importantes. A ver. Tengo, menos 2 minutos, creo, para explicar esta guía de autoevaluación. Yo he intentado dar unas pinceladas de qué supone meterse en estos temas. Algunos de los que están oyéndome habrán dicho, pues sí, me suena familiar porque me he metido en esto o lo hago desde hace años, o otros van a decir, pues no, lo tenía en mente. En fin, habrá diferentes tipos de personas que están conectadas y unos pues estarán más al corriente que otros. Es un mundo relativamente complejo, como decía, hasta el punto que a veces hace falta ayuda externa, y lo que hemos hecho es elaborar una guía le hemos llamado autoevaluación, evaluación en el sentido de ver hasta qué punto uno está listo para lanzarse a hacer este tipo de cosas. Y bueno, esta guía describe los elementos principales de los protocolos, que si el año base, que si la verificación, etcétera, etcétera, y ayuda al usuario. Una vez uno ha leído esta guía, la hemos hecho tan corta como hemos podido, pero no dejan de ser 10-12 páginas, si le quitas los gráficos, etcétera, bastante menos, pero bueno, no se lee en 1 minuto, se lee en 10 o 15. Y bueno, pues ayuda al usuario a entender los desafíos con los que se enfrentará antes de lanzarse a coger un protocolo o el otro o el de más allá. Cuando yo terminé de hablar,
Vamos a hacer unas preguntas muy simples para que los que se presten al juego pues las contesten ahora, de sí, no, quizás, muy simples. En un momento Begoña las introduce, como decía ella en su presentación. Lo que yo quisiera es pedirles un favor, que nos ayuden con este trabajo y nos pueden ayudar respondiendo a estas 3 preguntas. Pero no así a bote pronto. Nos pueden ayudar leyendo la guía esta de autoevaluación que les llegará a través de un correo que el sistema que les ha avisado de este seminario online, el mismo correo electrónico les va a mandar un formulario diciendo que le ha parecido el seminario demasiado largo, demasiado corto, etc. Bueno, pues en ese correo donde están estas 3 o 4 preguntas típicas que también nos ayudan mucho y valoramos mucho sus respuestas a esas preguntas, pues ahí van a encontrar esas 3 preguntas que ven en la pantalla y un enlace para acceder a esta guía de autoevaluación que la pueden descargar y esperemos los que tengan a bien leerla y responder a estas 3 preguntas por correo electrónico. El correo electrónico que ven aquí, unep@dtu.org. Si nos pueden ayudar con esto, una respuesta de un parrafito corto para cada pregunta, les estaríamos realmente muy agradecidos. Porque hay cosas que las podemos hacer pues preguntando a los que han desarrollado los protocolos, a este, al otro y al de más allá, pero cosas como las que ustedes nos pueden decir, solo nos las pueden decir ustedes, los que ya se han metido un poco, mucho, casi nada o bastante. Lo dejo aquí. Si hay alguna pregunta, alguna demanda de información adicional, aquí tienen mi correo electrónico, no duden en mandarme un correo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación tan detallada y también gracias, Alicia, por la presentación al inicio. Ahora, como mencionó Daniel, me gustaría introducir una encuesta que vamos a hacer ahora con unas preguntas que agradecería su participación. Entonces voy ahora a lanzar la primera pregunta que van a ver ustedes en su pantalla en un segundo. De acuerdo. Y la primera pregunta, como pueden ver, es la siguiente. ¿Considera que el alcance y el propósito de la guía de autoevaluación son relevantes en el contexto de su trabajo? Y tenemos 3 opciones, sí, no y quizás. Voy a darles alrededor de 1 minuto para responder y luego comentaré los resultados. De acuerdo. Pues hemos recibido sus respuestas. Tenemos un 83% de personas que han respondido sí, una respuesta muy prometedora. Un 14% de personas que han respondido quizás y un 3% de personas que han respondido que no. Y como mencionó Daniel, ustedes van a recibir después de este seminario web, alrededor de 1 hora después, a través del sistema que les invitó a este seminario, unas preguntas referentes al seminario web, al contenido y también con un link para que puedan acceder a esta guía de autoevaluación y responder a las preguntas que Daniel mencionó anteriormente. Y bueno, después de esta primera pregunta de la encuesta, me gustaría que por favor respondan a la segunda pregunta, que la van a ver ahora en un segundo en la pantalla. A ver. De acuerdo. Pues la segunda pregunta, ¿se ve utilizando la guía de autoevaluación en el futuro? Y tenemos 3 opciones. Sí, no y quizás, que agradecería también su respuesta. Les voy a dar lo mismo, 1 minuto para responder. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos los que han respondido a esta pregunta. Hemos recibido un 74% de personas que han indicado que sí, un 3% de personas que han indicado que no y un 24% de personas que han indicado que quizás. Entonces hay un gran potencial de personas que ven la relevancia de esta guía de autoevaluación. Y nuevamente agradezco mucho su participación en esta encuesta online. Si me dan un segundo, la cierro. De acuerdo. De acuerdo. Vale, pues ahora que ya hemos terminado esta encuesta online, me gustaría dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello pediría a los panelistas, a Alicia y Daniel, si por favor pueden activar sus cámaras para tener algo así más como un diálogo
entre nosotros para que también los participantes puedan vernos. Daniel, Alicia, ¿me escucháis? Sí. Sí, perfectamente. Vale, un segundo, porque no estoy viendo. Bueno, no me aparece la imagen, pero bueno. Pues lo comentado, quisiera empezar con la sesión de preguntas y respuestas y hemos recibido algunas preguntas por parte de los participantes. Y la primera pregunta es para ti, Daniel. Por favor, ¿podría dar un mayor alcance o recomendación para el uso de algún protocolo para el sector cementero? Sí, vamos a ver, yo no quiero ahora decir que este es mejor que el otro, entre otras cosas porque no los he utilizado. Lo que sí que sé es que hay como mínimo 2, si no 3. Uno de ellos lo han preparado en las grandes cementeras en el marco de un proyecto más grande que tenían con el World Business Council for Sustainable Development, y este es de los más usados, aunque solo sea porque las grandes Pemex, las grandes cementeras del mundo están detrás. Luego hay algún otro protocolo que se utiliza en la India, etcétera. Y uno que es, sí, hay 3, y uno que es, no recuerdo si es de Canadá o de Estados Unidos. Entonces, yo no sé cuál es mejor. Al final esto depende del uso que se le quiera dar, de las características de la empresa, pero el del World Business Council es de los primeros, si no el primero, y está usado por muchísimas empresas. Entonces, yo creo que, al menos para empezar, es un buen sitio para... De acuerdo. Daniel, muchísimas gracias por la respuesta. Y acabo de recibir otra pregunta también para ti, y es la siguiente. ¿Cuáles son las metodologías más recurrentes antes, durante y después de la implementación? No estoy seguro de entender la pregunta, la verdad. Las metodologías más recurrentes antes, durante y después. Metodologías... Imagino que se refiere a los protocolos. Es que no entiendo la pregunta, lo siento. Las metodologías para... Claro, el protocolo es una metodología en sí mismo, ¿no? O una guía metodológica. No lo sé, quizá podemos pedirle a la persona, que es que no quiero aquí especular, quizá podemos pedirle a la persona que por el chat nos clarifique. ¿Qué te parece? Pues sí, por favor, Rosalinda, ¿nos podrías especificar un poco más la pregunta que nos has hecho por el chat y luego intentamos volver a responderla? He recibido otra pregunta, Daniel, y es la siguiente. Si una empresa realiza el reporte bajo el protocolo GRI, ¿es fácil migrar hacia el protocolo de Greenhouse Gases? Sí, yo diría que sí, la verdad. Justamente, y en ese orden quizás más, porque mi opinión personal, solamente el GRI es, como decía antes, quizás el más pedagógico, y yo de hecho en mi anterior etapa profesional en Naciones Unidas trabajé con la persona que estaba lanzando el GRI, gente, etcétera, cuando se gestaba todo esto, y uno de los grandes retos que tenía el GRI era ser muy pedagógico. Y yo creo que lo han conseguido. Y empezar con el GRI, a mí me parece, sobre todo si uno empieza de cero, digamos, me parece muy buena idea, y luego irse al otro, al del World Resources Institute, me parece bastante inteligente, porque es un poco más complejo, te permite ir más allá, y me parece que es la buena secuencia. Entonces sí, me parece que la respuesta es un sí bastante rotundo. Vale, estupendo. Muchísimas gracias, Daniel. Por otro lado, sigo recibiendo preguntas. Una que acabo de recibir es la siguiente. ¿Algún protocolo específico para generadores de energía a partir de gas natural y su comparación con generadores a partir de energías renovables? Comparación, no estoy seguro, porque los temas de la comparación los tratan poco estos protocolos. El ISO lo hace, pero lo hace de una manera indirecta con otro protocolo. ISO es
como decía, para los ingenieros que están acostumbrados a lidiar con esto día a día. Lo dice uno que no es ingeniero, perdón. Entonces, sí, hay protocolos. Los que me vienen a la cabeza son los de Estados Unidos, de la EPA americana. Son un poco viejecitos, pero la tecnología tampoco ha cambiado tanto, el proceso tampoco ha cambiado tanto. Y para gases concretos, protocolos del Canadá, de Environment Canada. Son conocimiento de los mejores. Luego hay protocolos que hace la Unión Europea, pero esos son un poco más difíciles de aplicar porque son parte del trading system, ¿cómo se dice esto? Del acuerdo de compra y venta de permisos de emisión de la Unión Europea, y ahí pues hay un contexto político que hace que estos protocolos sean más difíciles de aplicar fuera de ese contexto. En resumen, la EPA americana y el equivalente canadiense, el Environment Canada, tienen, en el segundo caso, para gases concretos, gases fluorinados, etcétera, y para cosas más genéricas, como decía, la EPA americana son los sitios donde yo. De acuerdo, muchísimas gracias por la respuesta tan detallada, Daniel, a esa pregunta. Sigo recibiendo preguntas por parte de los participantes y una que acabo de recibir es la siguiente. Si las emisiones indirectas no son confiables, entonces recomienda determinar las incertidumbres. Para ti, Daniel. Sí. Vamos a ver. Las emisiones indirectas, uno de los problemas que tienen es que no tenemos factores de emisión. Porque factores de emisión los tenemos para cosas, entre comillas, simples. Mi ejemplo de la central térmica que funciona con carbón, eso está bastante bien establecido, que las emisiones por cantidad de carbón quemado en función del tipo de carbón, etc. Pero para las emisiones indirectas no está nada bien establecido. Lo que se recomienda en estos casos, para no hacer ejercicios académicos que una empresa pues, no está en esos negocios, lo que se recomienda es utilizar aproximaciones. Y en estos casos, en el caso de que se haga eso, porque parece que las emisiones indirectas son muy relevantes, pues lo que se recomienda también es no usar un número. Decir, bueno, pues 37 gramos de CO2 por cada gramo de producto, o qué sé yo. Se recomienda establecer la incertidumbre, dicho de otra manera más simple, decir de 25 a 37 gramos por gramo de producto, o lo que sea. Es decir, calcular el rango dentro del cual pues es plausible, no lo sabemos seguro, pero decimos que es plausible con un X% de probabilidad de que tengamos razón y de que los gramos de CO2 que se emitan estén en ese rango. Eso es lo que se recomienda y eso es factible, porque uno puede hacer pruebas con diferentes tipos de tecnologías, con diferentes momentos y un proceso industrial, por ejemplo, en el que la temperatura puede jugar un papel, pues se pueden hacer diferentes test con diferentes temperaturas, siempre dentro del rango de lo que es normal en ese proceso. En definitiva, calcular rangos para esas proxies, para esas aproximaciones. Y eso es lo que se recomienda. Esto ya, yo diría que es para los más avanzados. De acuerdo, Daniel. Muchas gracias nuevamente por la respuesta. Y la pregunta que recibimos anteriormente y pedimos un poco más de especificación, la acabo de recibir, entonces te la voy a repetir para ti, Daniel, también. ¿Cuáles son las metodologías más recurrentes antes, durante y después de la implementación del inventario? Okay. ¿Está ahora un poco más claro? Un poquitín. Antes, durante y después del inventario. Es decir, ¿qué metodologías? Yo lo que entiendo por la pregunta es lo siguiente. Antes del inventario hay que escoger un protocolo y mi presentación, que va a llegar a todo el mundo, imagino, da un poco la idea de por dónde ir. Hay que escoger un protocolo que te ayude a delimitar el alcance del inventario. Eso es lo que yo entiendo cuando la persona me dice metodología antes. Bueno, eso es el aspecto clave antes. Decidir por qué hacemos el inventario en primer lugar, lo que contaba yo antes, que si es marketing, que si es una visión más ingeniería de mejorar el proceso, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Y en base a eso, delimitar el inventario. Y hay protocolos que te dan
sino una metodología, sí que te dan al menos los factores a tener en cuenta de cara a contestar a esta pregunta, a contestártela a ti mismo. Durante el tema clave son realmente los factores de emisión y las estimaciones de la actividad. Aquí, tanto en un caso como en el otro, para estimar la actividad lo mejor es encontrar un protocolo que esté ya hecho para tu sector. Es curioso, a mí me sorprendió al menos ver que hay sectores donde hay muy poca cosa y sectores donde hay 40.000 protocolos, incluso para aspectos. Yo me quedé sorprendido de ver que había protocolos para los productos lácteos, pero es que después había un protocolo para la elaboración de margarina. Pensé, bueno, ¿por qué no? Pero ¿cuánto detalle aquí? Mientras que en otros sectores, pues no hay nada. Es decir, respondiendo a la pregunta, lo mejor es encontrar un protocolo que funcione para tu sector y ahí te van a explicar cómo calcular la actividad. Los factores de emisión, esto en general los gobiernos ayudan. En general los gobiernos ayudan porque quieras o no los gobiernos manejan estos números porque ellos también tienen que calcular sus propios inventarios a nivel nacional. Y si no estás en un sector donde las emisiones son absolutamente insubstanciales a nivel nacional, si no ese es el caso, el gobierno seguramente tendrá información. Y esto se encuentra hoy día con Internet, estas cosas se encuentran. Hay que ir con cuidado porque lo que es aplicable en Luxemburgo, pues no es aplicable en Togo, obviamente, por decir dos países que están a escalas muy diferentes de ingresos per cápita. Eso sería el durante. El después, y con esto termino, no sé cómo vamos de tiempo, ni sé más preguntas, pero para no alargarme, el después, la verdad es que hay pocos protocolos que te ayuden con la comunicación. Y eso, yo repito algo que he dicho antes, pero es que me parece fundamental. La mejor información, el trabajo más fantástico y útil no sirve estrictamente para nada si no se comunica a quien lo necesita y lo puede usar, etc. Y por desgracia hay pocos protocolos que hablen de estas cosas. El del World Resources Institute lo hace un poco, el de GRI lo hace bastante bien. Como decía mi compañero de Naciones Unidas, hemos intentado hacer un protocolo que lo entienda mi abuela. Literalmente me decía esto. Y creo que lo consiguieron. Y una de las cosas que hicieron para conseguirlo es tener una sección bastante buena sobre cómo comunicar. El de ISO menos. Y luego, pero esto ya es un tema un poco aparte, hay grupos como CDP y otros que son muy buenos justamente en este apartado de comunicación, de benchmarking, lo de medir el desempeño, de comparaciones, etc. Pero eso es un universo un poco. Perdón, me alargo. No, está bien. Gracias, Daniel. Está muy bien escuchar una respuesta detallada. Estoy segura que ayuda mucho a los participantes. Y bueno, hoy tenemos una audiencia muy, muy activa. Nos quedan 2 preguntas y ya con esto cerraría la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, las 2 últimas preguntas son también para ti, Daniel. La siguiente es, ¿cuál es su opinión de los factores de emisión? Cada país debe determinar los suyos. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que claro que habrá 2 países que podamos utilizar los mismos y a lo mejor incluso 10 países o 15, pero la realidad es que cada proceso y cada fábrica al final es un mundo. Entonces la respuesta corta sería sí. A falta de vivir en ese universo perfecto donde cada cual puede determinar sus factores de emisión, pues yo lo que recomendaría es lo que decía antes, ver con el gobierno, que los gobiernos casi todos han hecho ese trabajo porque es que no les toca otra, y si no, Internet, hay varios sitios en el contexto europeo. B de Bélgica, AT es Best Available Technologies, es una base de datos que te da este tipo de cosas. En fin, hay muchísimas. Y sí, hay que intentar ser tan preciso como uno pueda, tan específico, mejor dicho, como uno pueda. Específico a nivel de tecnología y a nivel regional. Vale, estupendo. Y bueno, ya con esto termino, Daniel. Es la última pregunta. ¿Algún protocolo para empresas que trabajen en el tratamiento de aguas, especialmente de mar? Es un poco específico, pero igual, si nos puedes dar una idea. Yo, que me venga a la cabeza, solo se me ocurre uno, sí, es que solo se me ocurre uno en francés, uno de la Agencia de Medio Ambiente de Francia.
ADEME. Es posible que, no creo, podría ser que lo hayan traducido últimamente. Lo puedo mirar y si la persona me manda un correo, dapu@dtu.dk, puedo responder a la persona diciendo, pues aquí está en francés, porque es lo único que hay, o no, lo encontré en inglés. Han traducido bastantes al inglés, pero solo al inglés. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Ya con esto terminaría la última sesión de preguntas y respuestas. Solo un segundo, que quisiera poner la última diapositiva. Bueno, pues únicamente tengo 2 últimos comentarios antes de cerrar la sesión de hoy. Quisiera repetir, porque he visto que hay muchas preguntas, la gente se cuestiona si se van a compartir las diapositivas y las presentaciones de hoy, y la respuesta es que sí. Se van a subir al canal de YouTube de UNEP DTU Partnership y también a nuestra página de webinars, también de UNEP DTU Partnership, en alrededor de 2-3 semanas. Entonces ahí todos los participantes van a poder acceder al material que se ha presentado hoy. Y por otro lado, las preguntas que mencionó Daniel anteriormente se enviarán a través del sistema que les envió la invitación para este seminario web. Entonces las van a recibir allí y va a haber un conjunto de preguntas que van a incluir preguntas sobre el contenido de este seminario que les ha parecido y también preguntas relacionadas con la guía de autoevaluación, donde van a encontrar un link donde está esta guía de autoevaluación. Entonces ustedes pueden acceder a ella y una vez accedan a ella, pues tendrán más idea y podrán responder a las preguntas que se le hacen en esta encuesta que se les va a enviar aproximadamente 1 hora después de que termine este seminario. Y bueno, ya con ello me gustaría agradecer a Daniel y también a Alicia por las presentaciones y también por las respuestas que han dado a las preguntas, y también al público, porque hemos tenido una participación muy activa el día de hoy. Y nada, esperamos que las presentaciones sean beneficiosas para todos los participantes. Y muchísimas gracias por su atención y les deseo un buen día o noche desde Copenhague. No sé si Daniel o Alicia queréis añadir algo, si no, ya cerraría el seminario de hoy. No, solamente decir que queda a la disposición si hay preguntas que no se han podido responder o si hay alguna otra cuestión. Y como decía antes, les agradecería mucho si pueden descargar la guía, darle un vistazo y responder a esas 3 preguntas que llegarán en el correo que llegará dentro de 1 hora. Nos ayudaría mucho, porque leer protocolos, incluso con ayuda de nuestros amigos coreanos, lo hacemos, pero saber lo que piensan ustedes, eso solo nos lo pueden dar ustedes. Y les estaríamos realmente muy agradecidos con una respuesta de un párrafito corto para cada una de las 3 preguntas. Sería realmente fantástico. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo por mi parte. Pues muchísimas gracias y que tengan un buen día o una buena noche.